Hola y bienvenidos a un nuevo video a este canal de El Investigador. En el día de hoy te presento top 4 pandemias más mortíferas o más mortales de la historia. Así que comencemos con este video. En el primer lugar tenemos la llamada peste negra o muerte negra o peste bubónica. Fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa y a Asia en el siglo XIII y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 75 y los 200 millones, equivalentes al 30 y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por unas variantes de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como síntoma de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pesti, es decir, enfermedad o epidemia. Uno de los agentes patógenos de esta pandemia, de acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para donde después llegar a Europa a través de la ruta de comerciantes introducidas por marinos. La epidemia dio comienzo en Mesina, mientras que algunas áreas quedaron despavoradas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió en el territorio actual de Alemania. Se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra o peste bubónica. En Hamburgo, Colonia, Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos, pues la gente creía que estos habían envenenado los pozos y que de ahí prevenía la epidemia. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías, aun cuando los líderes espirituales o seculares trataron de impedir esa situación. La falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. En el puesto número 2 tenemos la viruela. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus Variola virus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y 1980. La Organización Mundial de la Salud, OMS o OMS, certificó de la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad para quienes padecían la enfermedad de alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés, y las cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos caguera que dejaba a quienes sobrevivían. Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómitos, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las perturbadas se convertían en pústulas y después costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad. La principal vía de prevención consistió en inocular la vacuna desarrollada contra la viruela, mientras que para su tratamiento, una vez contraída la enfermedad, existían antibióticos específicos, aunque la enfermedad en casa. En el puesto número 3 tenemos la gripe española. La pandemia de gripe española de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia causada por un brote de virus de la gripe tipo A sub de H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos.
con buena salud y también a animales, entre ellos perros y gatos. Se consideraba la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se consideraba uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Kansas, Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada en 14 campamentos militares tradicionales. Se han localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Hansel, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que estaba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el apelativo de gripe española por la pandemia, que ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Por eso recibe el nombre de gripe española, porque España fue el país que más información dio sobre la pandemia. Con el fin de estudiar la pandemia de gripes, los científicos han empleado muestras de tejidos de víctimas congeladas para reproducir el virus, dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental o liberación intencionada. En la cuarentena hay ciertas controversias respecto a las bondades de investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de una tormenta de citocinas, lo que explica su naturaleza es extremadamente grave y el perfil poco común de edad de las víctimas. En el cuarto lugar tenemos a el VIH-Sida. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida son un espectro de enfermedades causadas por la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Tras la infección inicial, una persona puede no notar síntomas, algunos bien pueden experimentar un periodo breve de 4 tipos de influenza típica, la que sigue un periodo prolongado sin síntomas a medida que la infección progresa, tuberculosis, además de otras infecciones, tumores que raramente afectan a las personas con un sistema inmunodeficiario. Estos síntomas tardíos de infección se conocen como SIDA, etapa en que a menudo también está asociada con pérdida de peso. El VIH se contagia principalmente por sexo desprotegido, incluido el sexo anal y oral, de transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y la madre del niño durante el embarazo, parto o lactancia. Algunos fluidos corporales como la saliva, las lágrimas no transmiten el VIH. Entre los métodos de prevención se encuentra el sexo seguro, los programas de intercambio de agujas, el tratamiento a los infectados y la circunstancia de la infección del bebé. A menudo puede prevenirse al dar el medicamento antirretroviral tanto a la madre como en el niño. No hay ninguna cura o vacuna. No obstante, el tratamiento antirretroviral puede retrasar el curso de la enfermedad y puede llevar a una expectativa de la vida cercana a lo normal. Se recomienda iniciar el tratamiento apenas se haga el diagnóstico. Sin tratamiento, el tiempo de vida promedio después de la infección es de 11 años a 13 años. En 2014, aproximadamente 36,9 millones de personas vivían con VIH y causó 1,2 millones de muertes. La mayoría de los infectados viven en África. Entre su descubrimiento y el 2014, el SIDA causó un estimado de 39 millones de muertes en todo el mundo. El VIH-Sida se considera una pandemia, un brote de enfermedad presente en un área grande y una propagación. Así que esto ha sido todo en las 4 pandemias más mortíferas de la historia, o más mortales. Por ejemplo, esta se ha llevado a 39 millones de personas. La que más nos impacta obviamente es la peste negra, que se ha llevado a entre 75 y 200 millones de personas. Y pues este video lo hago por la pandemia del COVID-19 actualmente, que se ha llevado más o menos a unos 3 millones de personas en todo el planeta. Que estén muy bien, chao chao.